No hay dudas de que el demonio existe y se pasea en medio de nosotros buscando almas débiles para impregnarse a ellas y dominarlas para que su recipiente, el ser humano, cometa actos terribles y repudiables que quedan para la posteridad en las oscuras páginas de un país. Este es el caso de Bruno Marabel y la Casa del Terror. Eran alrededor de las 16:30 horas del lunes 8 de octubre del año 2018, cuando un vecino alertó a las autoridades sobre un fétido olor procedente de una vivienda ubicada sobre las calles Oliva y Montevideo, en pleno microcentro de Asunción. Hasta allí llegaron agentes de la Policía Nacional, que quizás hubiesen deseado encontrarse con simples bolsas de basura o comida podrida, pero lo que había allí no se les había pasado por la mente. Ni bien ingresaron al lugar, encontraron detrás de una puerta, entre escombros y ropas, el cuerpo en estado de putrefacción de un hombre, identificado luego como Julio Rojas del Valle. Los policías presumían que había más cuerpos enterrados en la vivienda, debido a que en el fondo de la casa había escombros, una lecherada y el mal olor que era insoportable. En el sitio había muchas moscas, polvo y desorden por todas partes, por lo que empezaron a excavar el lugar. Fue así que se produjo el macabro hallazgo que conmocionó a toda la ciudadanía y que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. Eran los cadáveres en avanzado estado de descomposición de la joven Dalma María Rojas, su madre Elba Rodas y sus hijos Saulo Pío Nair de 4 años y Cristian Santino de 6 años, quienes estaban enterrados en 2 fosas. El asesino arrojó cal sobre los cuerpos que aceleró la descomposición de los restos. Pablo Lemir, el médico forense que inspeccionó los cuerpos, había informado en un momento que las víctimas fallecieron tras recibir varias puñaladas. El pequeño de 4 años primero habría sido asfixiado con un sostén y posteriormente recibió 17 puñaladas post-mortem a la altura del cuello, tórax y espalda. Por su parte, Julio Rojas del Valle tenía una herida de arma blanca a la altura del corazón. El agresor utilizó un cuchillo que tenía una hoja de tamaño importante y este quedó incrustado en el pecho de la víctima. Elba Rodas tenía heridas en el cuello, tórax y espalda. También tenía una herida provocada por apuñalamiento que le destrozó un pulmón. La mujer habría agonizado antes de morir. En el caso de Dalma Rojas y su hijo de 6 años, no se pudo determinar la causa de la muerte por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos. No obstante, por los rastros de cortes de arma blanca encontrados en la vestimenta del menor, se presume que también murieron apuñalados. Definitivamente, el asesino se ensañó con las víctimas, impulsado por un fuerte odio y resentimiento. La fiscal Esmilda Álvarez, quien llevó adelante la investigación, había mencionado que lo que se presume es que la primera en ser asesinada en su propia cama fue Dalma María Rojas. Luego fue su madre, quien habría escuchado los ruidos, se levantó para ver lo que pasaba y en ese momento fue atacada. De la misma forma se produce la muerte de los niños, quienes también se despertaron por los sonidos y fueron los últimos en morir en manos del desalmado asesino. Según la fiscalía, los crímenes se produjeron entre la noche del 28 de septiembre y madrugada del 29 de septiembre del año 2018. La última víctima fue Julio Rojas, quien fue asesinado el 2 de octubre. El hombre, quien no vivía en la vivienda, llegó al lugar aquella fecha luego de haber oído rumores de que supuestamente toda la familia viajó a Argentina. Todo eso le pareció raro y al llegar se topó con el peor de los destinos. ¿Y quién surgió como el primer sospechoso? Para el Ministerio Público, el principal sospechoso del quíntuple homicidio fue Bruno Marabel, de 20 años, quien era esposo de Dalma María Rojas. El joven vivía en la vivienda familiar y luego del hallazgo de los cuerpos se dio a la fuga como quien tiene algo que esconder. Sin embargo, horas después fue detenido por la Policía Nacional. La fiscala había relatado que Marabel continuó en la casa,
pese a estar allí el cuerpo putrefacto de su suegro y los cadáveres enterrados de su esposa, los hijos de esta y de su suegra. Una tremenda locura, teniendo en cuenta el olor nauseabundo que traspasaba las paredes y las moscas que iban creciendo en número conforme pasaban los días. Tras los asesinatos, también fueron imputadas Araceli Sosa y Alba Armoa, quienes eran amigas de Marabel, y que se pudo probar que estuvieron con él unas noches después del asesinato, en una fiesta realizada en la Casa del Terror. Ambas fueron imputadas por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, omisión de dar aviso de un hecho punible y reducción. Ambas también fueron enviadas a la cárcel de Buen Pastor, pero luego de un tiempo en el que sufrieron bastante por las falsas acusaciones y después de que los investigadores ya no encontraron pruebas en su contra, fueron liberadas. En una entrevista que ambas brindaron, dijeron que les cuesta reinsertarse a la sociedad, ya que el estigma de haber estado presas, por más de que ya están libres de toda culpa, hace que todos las miren de reojo y con miedo, como si fueran verdaderas asesinas. Ambas mujeres pasaron de ser acusadas a testigos claves, brindando datos importantes en contra de Marabel conforme pasaban los juicios. Entre esas cosas estaba el hecho de que Marabel, la noche de la fiesta, no paraba de rociar desodorante de ambiente en toda la casa, llamando la atención de todos. Luego se supo que ninguno de los participantes de la fiesta, a excepción de Marabel obviamente, sabían que estaban rodeados del rastro de la muerte dejado por 5 cadáveres. La familia habría sido asesinada hace al menos 5 días antes de la fiesta, lo que hace suponer a los investigadores que en la noche de ese sábado todos sus miembros ya estaban enterrados, tanto en la fosa común entre la cocina y un lavadero, las 2 mujeres y un niño, como debajo de escombros en una de las primeras habitaciones, el hombre adulto, mientras que los restos del otro niño estaban en una fosa contigua. A los agentes de la sección de homicidios les llamó la atención que estos jóvenes no se percataran del fuerte olor nauseabundo en el sitio, sumado a las moscas que volaban en el lugar, además de otros elementos como la tierra y los escombros removidos. Tanto Araceli Sosa como Alba Armoa aseguraron que no se percataron porque Bruno, como ya mencioné arriba, rociaba la casa con desodorante. Además, había orín y heces de perros en el sitio, elementos que de cierta manera contrarrestaban el olor de los cadáveres. Y Marabel siempre tenía una mentira preparada ante cualquier consulta que le hacían sus amigos referente al estado de la casa. Todo esto quizás da a entender de que Marabel, y capaz que el resto de la familia, vivían en condiciones infrahumanas. Y como no podemos dejar de agregar más datos increíbles al caso, Alba Armoa comentó que tenía un noviazgo con Marabel, pero que según ella no sabía de que él estaba casado con Dalma Rojas. Se conocieron en el trabajo, y la joven describió a Bruno como un joven carismático y muy bueno en sus labores, que siempre obedecía a su gerente local y se llevaba bien con todos. Alba dijo que cuando se enteró de lo ocurrido no podía creer lo que estaba pasando, y que ella fue quien colaboró con la policía para dar con el paradero de Bruno, quien le comentó que tenía intenciones de huir. Confesó al respecto que el joven se comunicó con ella para decirle que quería retirar un adelanto de salario y huir. Ahora, del por qué Marabel cometió los asesinatos. Una de las versiones es que podría tratarse de un feminicidio por problemas pasionales, debido a que él era esposo de una de las víctimas, Dalma Rojas, y que pudo haber guiado por los celos por algo que vio o escuchó, y que el resto de la familia, como potenciales testigos, también fueron asesinados por él. Tampoco descartaron en su momento que se podría tratar de un ajuste de cuentas, debido a que la familia habría estafado a varias personas. Esto fue saliendo a la luz mientras se profundizaba más y más en la investigación. Un testigo anónimo dijo que tanto Dalma como su mamá se dedicaban a la estafa con documentos falsos, y que gracias a contactos con jueces y fiscales lograban zafar si es que eran descubiertos. Incluso este testigo aseguró que Dalma y su familia mandaron matar a mucha gente y que los contactos que manejaban eran poderosos. El exnovio de Dalma, Ever Barrios, también confirmó lo dicho por este testigo anónimo, admitiendo que él, años atrás, había participado de esas estafas con Dalma y su suegra, y que ambas la tenían amenazado para que no contara nada. Incluso su suegra, Elba Rodas, la acusó falsamente de coacción sexual
para que él cuente con prisión domiciliaria y no sale a la casa en donde vivía la familia. Luego, al terminar su condena mínima, pudo salir de la casa y radicarse en Brasil, desde donde seguía comunicándose con Dalma hasta que ella comenzó su relación con Marabel. Siguiendo con la investigación, algunas cosas halladas en la escena del crimen y que causaron intriga en los investigadores fue que sobre el cuerpo de Julio Rojas fue encontrada una fotografía de sus nietos que estaba incrustada en su pecho con un espadín. Hasta hoy día se conoce por qué el asesino colocó la foto de los pequeños sobre el cadáver. También en el interior de la riñonera que Julio Rojas llevaba por la cintura fueron encontradas dos notas. En una de ellas estaba el escrito "Ayuda niños", mientras que en la otra estaban las iniciales de Belarga. Ambos mensajes fueron escritos sobre una servilleta, entre rastros de sangre. Se desconoce si fue Marabel quien redactó estas notas para despistar a los investigadores o fue su suegro en su último aliento. No está de más añadir que si bien este caso está lleno de datos y hechos perturbadores, algo inesperado ocurrió en una grabación de un noticiero que visitó la Casa del Terror por la noche. Como para sumar otra cosa densa a la lista de estos asesinatos, en un momento dado de la transmisión se escucharon varios gritos que los periodistas no lograron escuchar, pese a que esos gritos se podían tomar como alaridos de dolor y de auxilio. Duraron varios segundos y se podía sentir el miedo y la desesperación en cada grito. Otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Obviamente eso no sumó nada a la investigación, pero sí dio mucho de qué hablar, especialmente entre los amantes de lo paranormal, que aseguraban que esos gritos eran psicofonías de las almas en pena de los fallecidos. Otro dato que algunos lo podrían tomar como sorprendente y otros como algo gracioso y estúpido, es que también se formó un club de fans conformado por mujeres que alegaban estar enamoradas de Marabel, ya que es bastante apuesto, y lo defendían diciendo de que él no tuvo nada que ver en los crímenes. La estupidez humana no tiene límites. También con el correr de los meses, se trajo a la luz un hecho bastante increíble ocurrido hace más de 100 años en el mismo predio, acrecentando el mote de Casa del Terror. 105 años atrás, se produjo un crimen que fue conocido como la Tragedia de Asunción. En este lugar, el doctor Ítalo De Finis asesinó a tiros a su esposa y al ministro italiano, entonces así llamaban a los embajadores, Antonio Pitaluga. Según comentó De Finis en aquellos tiempos, lo hizo ya que descubrió que su amigo estaba teniendo un romance con su esposa, por lo que, cegado por los celos, asesinó a ambos. El caso tomó mucha notoriedad por tratarse de un diplomático la víctima fatal de entonces. Nadie se imaginaría que más de un siglo después ese predio estaría en la mira de todos por otra tragedia. Volviendo al presente, en uno de los varios juicios que se realizaron, Bruno Marabel pidió perdón a todas las personas a las que hizo daño y admitió haber asesinado solamente a su suegro y por defensa propia, para defender a los demás miembros de la familia, a los que supuestamente Julio Rojas había asesinado. Marabel dijo que su suegro era un ludópata y que no dejaba de apostar, por lo que solía poner en peligro a toda su familia. Desde un principio se dudó de esas palabras de Marabel con respecto a que su suegro fue el asesino, por las incontables inconsistencias en su relato. Y luego, después de varios juicios incidentados o postergados, por fin y por unanimidad, el tribunal le sentencia halló culpable a Bruno Marabel, ya de 21 años en ese momento, por el homicidio doloso contra 5 personas, y lo condenaron a 30 años de cárcel más 10 años como medidas de seguridad. Los jueces los indicaron como el único responsable y autor del quíntuple crimen ocurrido en el microcentro de Asunción. Entre varias acusaciones, los indicaron de cometer graves e innecesarios ataques con arma blanca contra los niños de 4 y 6 años, que agonizaron antes de perder la vida, según el médico forense Pablo Lemir. Además, indicaron que mató a la joven Dalma Rojas mientras ella estaba durmiendo, por lo que no le dio oportunidad de defenderse. En la descripción de los hechos que cometió Marabel, señalaron que el arma blanca quedó en el cuerpo de la víctima al quedar pedazos de metal en el cuerpo del niño, que sufrió 6 heridas punzocortantes por parte del ahora condenado. Incluso existe una grabación del niño que realizó Marabel y sin querer envió a través de WhatsApp. Según manifestó la jueza Garay,
El más chiquito de los niños recibió varias heridas de arma blanca en la cabeza y en el cuello, pero la causa de la muerte no fue por las heridas, sino por asfixia por estrangulación. Con esta acción aumentó el sufrimiento de su víctima y se evidenció el ensañamiento en la grabación remitida por envío involuntario a la empresa donde prestaba servicios, en la cual se escuchaba a un niño agonizando preguntar: ¿qué hiciste? El tribunal de sentencia consideró que no se demostró el feminicidio contra Dalma Rojas, por lo que la condena es por homicidio doloso. Se determinó que los crímenes fueron motivados por la intención de quedarse con los bienes y los objetos de valor de la familia. De esta manera, Bruno Marabel podrá salir de prisión en el 2058 y tendrá casi 60 años al cumplir la condena, ya que se cumple la pena desde el 2018. Durante el juicio, calificaron a Marabel como narcisista, egocéntrico, peligroso, con un alto desprecio por la vida y que está consciente de todos sus actos, por lo que no existe probabilidad de reinserción social. Tiene todas las características de un psicópata. Durante la lectura de argumentos, señalaron que no reflejó ninguna emoción ni sentimiento de remordimiento por las escenas dantescas de los 5 cuerpos. Se pasó riendo, tomando agua y conversando con los guardiacárceles al seguir el juicio de manera telemática. De alguna manera se hizo justicia, y ya algunos creen que el terreno y la casa están malditas, tanto por lo ocurrido hace más de un siglo atrás, así como por la masacre hecha por Marabel, y hasta hoy día la casa sigue deshabitada y sin esperanzas de que alguna vez pueda volver a vivir alguien allí. Muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos.